En Poder 102.9 FM, el programa deportivo del mediodía. Deporte total. Lo más importante de la actualidad deportiva. Deporte total. ¡Arrancamos! En Deporte Total, este es el editorial del día, la polémica crítica del deporte con un experto en la materia. ¿Y usted qué opina? Listos los cuartos de final de la Copa Oro, que dejan partidos interesantes, muy interesantes y con muchísima historia. México, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá. En teoría, 2 de los 3 organizadores de la próxima Copa del Mundo estarán en semifinales. Eso te dice la teoría. Quiero pensar que así va a ser, porque eso significa que México avanzó a la siguiente ronda. Quiero pensar que así va a ser. Costa Rica vive un proceso de renovación muy fuerte y quizá mucho más fuerte que el que tiene México en estos momentos. Y Estados Unidos es el gran favorito, es el gigante del área. Quizá no está tan obligado como si está México. Y Canadá está pasando muchísimos problemas. Mucho ojo, por cierto, a lo que está haciendo Guatemala, porque ha entrado en una fase de mucho que ganar y nada que perder. El equipo Luis Fernando Tena juega bien, es aguerrido, no tiene los mejores futbolistas técnicamente hablando, pero tiene pantalones. Y con eso también se ganan campeonatos. Soy Gerardo Suárez y esto es Deporte Total. En Deporte Total, estos son los titulares de las notas deportivas del momento. Muy buenos días a todos. Vamos a esperar a que Jorge conecte el micrófono y pueda decirnos cuáles son los titulares de hoy. Jorge, buenos días. Bienvenidos. Buenos días, Ale. Bienvenidos los titulares. Este miércoles 5 de julio arrancamos en Deporte Total. Y bueno, primero los cuartos de final de la Copa Oro, donde México, Guatemala, Estados Unidos y Canadá ya están instalados. Por mencionar solamente algunos, Qatar también se ha metido a ellos. Analizaremos los cruces en estos cuartos de final. También Brasil ha anunciado a Carleto Ancelotti como su técnico para el 2024. Hablaremos acerca de esta histórica contratación. También lo que sucede en la MLS, porque ayer fue el clásico del tráfico y lo ganó el equipo del Galaxy. También hablaremos acerca de lo que pasa en el fútbol mexicano, porque hay contrataciones como el caso de Luca Martínez Dupuy, que ni siquiera se fue ni a Guadalajara ni a la América, terminó en Juárez. Y también lo que pasa con Quiñones, que insiste en poderse ir a la selección nacional mexicana, y Nahuel Guzmán, que también ha sido renovado con el equipo de los Tigres. Todo lo que pasa con también con Pizarro, que aparentemente no se quedará en la MLS, y México conseguirá medalla en los Juegos Centroamericanos en el deporte de fútbol. Hablaremos de lo que sucederá en la gran final de esta competencia. Esto y mucho más en Deporte Total. Quédese. Bienvenidos a Deporte Total. Es un gusto saludarlos este miércoles 5 de julio. Como esperamos que se lo hayan pasado muy bien todos nuestros paisanos que están allá en Greenville y en los Estados Unidos, después de lo que fue el Día de la Independencia de Estados Unidos el día de ayer, que haya sido un gran día, y estamos ya de regreso para platicar acerca de todo lo que sucede en el mundo del deporte. Le doy la bienvenida a mi querida Ale Valencia, Alejandro Abad. ¿Cómo están, muchachos? Buenos días. Muy buenos días, con mucho gusto, y después de este lapso de descanso volvemos con todo para platicar de lo que nos ocupa, la Copa Oro. Sabemos que este fin de semana, sábado 8, domingo 9, se van a llevar a cabo ahora sí los cruces de, por así decirlo, los playoffs
que, bueno, van a estar muy emocionantes. México, Estados Unidos, Panamá y Guatemala como cabeza de grupo, y les van a acompañar Jamaica, Qatar, Costa Rica y Canadá. Por supuesto que esto lo vamos a platicar en unos momentos más. Yo le recuerdo la línea para que se comunique con nosotros, 864-498-1029. Ya lo sabe, le estamos esperando su llamada para que sea parte de la conversación. Y ahora sí, le doy la bienvenida no solamente a Alex, que se encuentra por allá en los controles, a Jorge Lara, por supuesto, pero también a Alex, que está en las oficinas centrales desde Toluca. ¿Cómo estás, compañero? Buenos días. ¿Qué tal, Ale? Saludos, Jorge, también al buen comandante que está en los controles el día de hoy. Y sí, ya de regreso, después de ayer tener un día de descanso, ¿no? Ahí, por cuestiones de celebraciones en territorio norteamericano, pero bueno, ya de regreso con todos ustedes y sí, listos para abordar todos los temas que nos compartía Jorge el día de hoy, que luce interesante el programa. Sí, gracias, querido Alejandro, querida Alejandra. Bueno, ayer terminó ya la fase de grupos de la Copa Oro, un torneo en el cual hemos dicho el nivel no es quizá el mejor, pero se vieron partidos interesantes, sobre todo porque para el espectáculo es bueno poder ver goles, ¿no? En el caso del día de ayer, partidos del grupo C y del grupo D, primero fue Costa Rica contra Martinica, que termina ganando el equipo costarricense 6-4 con dificultades, al final se termina llevando el resultado. Panamá y El Salvador empatan 2-2, y también el grupo D, que es el que también importaba para saber cuál iba a ser el cruce con de Estados Unidos, que es Canadá, terminando por derrotar 4-2 al equipo de Cuba, y Guadalupe, que cae ante Guatemala. Fue un muy buen partido ese de Guatemala, y como lo decía Jera Suárez, ojo con el equipo guatemalteco, no va a ser campeón, sinceramente no va a ser campeón, pero es un equipo que ha hecho bien las cosas, y estoy seguro que lo vamos a ver en la Copa del Mundo del 2026. No nos olvidemos que son muchos cupos para CONCACAF, y Guatemala me parece que es uno de los equipos que ha hecho muy bien las cosas, y bueno, un mexicano poniendo el ejemplo en el país chapín, ¿no? Y la verdad es que lo de Luis Fernando Tena, pues te habla justamente de esos procesos que en México no se dan, ¿no? Un técnico que le dio el logro más importante para mí, futbolísticamente hablando, que es la medalla de oro de Londres 2012, y que bueno, después de eso jamás tuvo oportunidad real de poder conducir a la selección, tampoco le acompañaron los resultados a nivel de clubes, y eso le restó bastante posibilidad de trascender, ¿no? Sin embargo, bueno, le llama a Guatemala, le dice, mira, este es nuestro fútbol, esto es con lo que contamos, trata de hacernos llegar un poco más allá de lo que normalmente hacemos en este tipo de competencias. Desde 1991 no se clasificaban a fase de grupos, o mejor dicho, pasaban de fase de grupos Guatemala, hoy lo hace como primer lugar, me parece que tienen posibilidades de avanzar, aunque bueno, les tocó Jamaica, que es uno de los rivales que más ha jugado bien en este certamen, pero bueno, a nivel de Guatemala, y digo, ayer nos compartían la información minuto a minuto nuestros compañeros de Centroamérica, me parece que es un logro importantísimo, y te habla más que de lo que puedan hacer en esta Copa Oro, compañeros, de lo que pudieran lograr, bien lo dices Jorge, en las eliminatorias, ¿no? Que al ser 3 anfitriones, Canadá, México y Estados Unidos, bueno, pues esos boletos pasarán a ser de alguna de las otras elecciones, y creo que Guatemala con lo que está haciendo hoy en la Copa Oro, independientemente del resultado de los cuartos de final, pasa a ser uno de esos candidatos que va a pelear por un boleto al Mundial, ¿no? Que sería realmente el objetivo de Luis Fernando Tena, el poder clasificar a este equipo centroamericano a un Mundial. La verdad sería un premio, una recompensa importantísima, y yo creo, insisto, es el resultado del trabajo, de la paciencia, de poder organizar la liga a favor de la selección, de poderle prever de jugadores a su máximo nivel de Guatemala, y bueno, ayer lo hacen de una manera impresionante, dándole la vuelta al partido, emociones los 90 minutos, y con una gran entrada, que esa es otra cosa, creo que también la Copa debe darse cuenta que no todo es México, o sea, había un estadio prácticamente lleno viendo a Guatemala, viendo a esta selección, y te habla de que no le tienes que apostar todo únicamente al tricolor, ¿no? Y sobre todo cuando México va y pierde contra Qatar, ¿no? Entonces, felicidades a la gente de Guatemala, gran resultado para Luis Fernando Tena, y ojalá, digamos, la cerecita en el pastel sea poderlo llevar al Mundial del 2020. Sí, la verdad Así es. Adelante. No,
Yo solamente quiero apuntar esta parte, me quedo con la parte de la remontada, porque no solamente es hacer las cosas bien, sino también llevar de la mano a que tu equipo frente a la adversidad, porque también el segundo gol de Guadalupe vino con polémica arbitral, con ese penal por una supuesta mano, digo, al final se marca y todo ok, todo bien, ¿no? Pero después de ese balde de agua fría, pues lograr que se reponga tu equipo, lograr que puedas volver al partido y sobre todo pues sacar el resultado que necesitas, ¿no? Creo que ahí radica mucho la parte de este éxito, que no solamente viene de la mano de lo que sabes hacer, de lo que saben hacer los jugadores de Guatemala, del talento que les puedes exprimir, pero también de esa templanza mental y poder llevarlo de la mano para sacar, bueno, pues estos buenos resultados históricos, por cierto. Sí, no, y digo, hablamos mucho del caso de Luis Fernando Tena, pero también no nos olvidemos el cuerpo técnico que lo integra. Está ahí Chava Reyes, que lo acompañó también en otras etapas de su carrera como director técnico. No nos olvidemos que él fue el auxiliar del Chepo de la Torre en aquel proceso desastroso de 2014 rumbo a Brasil, y que no se le terminan dando las cosas. Le dan un partido de interinato, no le va bien ante Estados Unidos y es cuando lo terminan echando, pero como lo decía Alejandro, es un técnico que ha demostrado de sobra que es capaz, evidentemente, que del fútbol mexicano ha logrado ser campeón, que consiguió, como ya lo decía también Alex, uno de los mayores trofeos, por decirlo así, que puede, o triunfos que puede tener la selección nacional mexicana como tal en aquellos Juegos Olímpicos de Londres 2012, y me parece que hay seriedad por parte de la Federación Guatemalteca de Fútbol. Estaba revisando hace rato cuánto ganaba, porque evidentemente el sueldo en México en cualquier otro equipo sería mucho mejor, pero tampoco gana tan mal el Flaco Tena allá en Guatemala, lo cual habla de que le han puesto un buen proyecto para que él se sienta cómodo trabajando, y ha sacrificado el tema económico, que en México, insisto, podría estar ganando mucho mejor, de repente con un Mazatlán, de repente con un equipo como Puebla, como cualquier otro de estos equipos que a lo mejor en la liga no compiten, pero que tienen la posibilidad de llevar a un técnico como Luis Fernando Tena, insisto, muy experimentado. Son alrededor de $52,000 lo que gana el Flaco Tena. Estamos hablando de 800,000 pesos más o menos lo que gana el Flaco, lo cual, pues, insisto, en México, en cualquier otro equipo los podría estar ganando anualmente sin ningún problema, pero ha decidido irse a hacer historia a Guatemala, que es la primera vez que se califica como líder de grupo en una Copa Oro. Y bueno, no sé si ustedes alcanzaron a ver ayer la despedida que le daban los chapines al Flaco Tena, muy agradecidos, muy contentos, lo felicitaban, y bueno, el Flaco dejándose querer también, ¿no? Si les parece, luego de lo que fue el partido contra Guatemala, habló en conferencia de prensa, y vamos a escuchar a Luis Fernando Tena, el técnico de Guatemala. No, es una emoción muy grande, porque lo que impulsó a esta gente es increíble, lo que sienten, sus colores, realmente lo que lucharon nuestros jugadores, cómo dejaron el corazón, la piel en el campo, los que inician, los que entran de cambio, a veces sin mucho fútbol, pero sí con mucho corazón, con mucho carácter, mucha personalidad del equipo, con un espíritu de remontada muy fuerte, porque nos metieron un gol y sabíamos que necesitábamos dos, y luego otros dos, y el equipo con un gran espíritu, una gran solidaridad. Creo que nos emociona, nos hace vibrar a todos los que estamos afuera. A partir del orden, y como lo decía él, a veces sin mucho fútbol, pero a partir de ese orden, de ese coraje, de ese corazón, de esa hambre que pueden tener los chapines, terminan sacando los resultados. A mí me parece un muy, muy buen trabajo del Flaco Tena. Jorge, a ver, Guatemala sabe de sus limitaciones, es más, el fútbol centroamericano saben de sus limitaciones, entonces tienen que jugar con ellas, tienen que apostar a, como bien lo dice su propio entrenador, a veces sí, sin mucho fútbol, pero con corazón, y justo de eso adolece en muchas ocasiones la selección, porque ni el corazón pone cuando las cosas ya no pintan bien, ¿no? De hecho, es lo primero que se va y se nota a leguas cuando ya no están comprometidos. Entonces, Luis Fernando Tena cumpliendo. Obviamente todo el mundo te dirá lo importante es el campeonato, pero yo insisto, más allá de poder obtener la Copa Oro, son las formas, es darte cuenta que el camino va bien, que vas rumbo al objetivo final, que es clasificar al Mundial, y si por ahí aquí te encuentras una semifinal o hasta una final, bueno, será un premio impresionante. Claro.
para la gente de Guatemala, que yo insisto, la manera en que ayer hicieron la entrada en su estadio, bueno, en el estadio donde jugaron, a mí me llama mucho la atención porque entonces te das cuenta, insisto, que no todo es México, que no todo es Estados Unidos, y que si también rodeas de buena organización al resto de las selecciones centroamericanas y del Caribe, puede ser una Copa Oro interesante, O sea, no tendría que ver que México ande en un nivel paupérrimo para que sea un torneo atractivo para la gente en Estados Unidos. Pero bueno, ahí están ya los cuartos de final, los veo bastante parejos, y hoy, la verdad, no veo claro a ninguno, así como por default, ya pasarlo a semifinal. Quieren, revisamos los cruces, ¿no? Está, como ya lo decíamos, Guatemala contra Jamaica, México contra Costa Rica, que el que pase estas dos llaves se van a estar enfrentando, es decir, si la lógica no nos falla, sería México contra Jamaica, seguramente un rival muy complicado para la selección mexicana, y es que yo no sé en qué momento pasamos a decir que Jamaica es un equipo difícil para México, ¿no? O sea, pero bueno, o a tenerle miedo a Jamaica, ¿no? Pero bueno, y en la otra llave es Estados Unidos contra Canadá, que me parece podría ser una final adelantada seguramente en otras circunstancias si trajeran los equipos completos, y Panamá contra Qatar, que me parece Panamá tendría que ganarle sin ningún problema al cuadro catarí después de lo que hemos visto en los últimos años. ¿Cómo ven los cruces? Cruces bastante interesantes, ¿no? Sobre todo por la parte de Estados Unidos y Canadá, como bien lo dices, es prácticamente pues la final adelantado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha tenido una presentación bastante sólida con todos los peros que les puedas poner, muestran superioridad en todo momento, y también, bueno, Canadá, que se impuso ante Panamá con un 2-0, también demuestran su capacidad goleadora. A pesar de que volvemos a lo mismo, no tienen renombres importantes, sin embargo me parece que va a ser un partido con un nivel bastante similar. Ya veremos qué es lo que va a suceder. Y por otro lado, bueno, pues México, que se complica la vida a sí mismo, que se pone el pie a sí mismo. Vamos a ver qué puede hacer en este partido contra Costa Rica, que también, a ver, vamos a ver, Costa Rica viene de menos a más. Su campaña ha sido un poco curiosa, a mí me parece, porque empiezas cayendo, luego ya vas subiendo de tono, ¿no? Y ahora vemos lo que hace contra Martinica, donde, ojo, logras estar 5-1 en el marcador arriba. Sin embargo, bueno, pues en esos últimos 20 minutos las cosas quedan 6-4, es bastante emocionante, pero bueno, también te habla de que si México puede lograr pues encontrar la llave para abrir defensivamente a Costa Rica, puede ser un rival relativamente sencillo. El problema no es ese, el problema es que México ha tenido problemas precisamente para esto, que se llama meter los goles. Entonces ahí es donde decimos, pues se va a hacer las cosas bastante iguales, parejas, donde no sabemos qué va a suceder realmente. Súmale, Ale, que en estas instancias Costa Rica, pues para ellos, ganen o no ganen la Copa, al menos el sería un triunfo enorme, ¿no? Entonces, por supuesto que van a jugar al tú por tú de una manera impresionante. Híjole, yo me encantaría decir México va a pasar caminando, la realidad es que no. También Costa Rica está viviendo un cambio generacional muy importante. Se han ido estrellas de aquella Costa Rica que vislumbró, perdón, en pasados mundiales, que logró de hecho llegar a algo que México no. Bueno, hoy se encuentra con este rival en cuartos de final, pero como bien lo dices, Jorge, si la lógica se impone, yo creo que avanzará México, fíjate, yo le pongo mi fichita a Qatar, que avance Qatar, avanza Jamaica y avanza Estados Unidos. Evidentemente las llaves y la conformación de la competición está planeada para que la final sea un México-Estados Unidos, pero creo yo que alguno de los dos no va a llegar. O sea, alguno de los dos, de México y Estados Unidos, la final soñada para la CONCACAF no se va a realizar en esta edición, estoy casi seguro, no te sabría decir quién es el que se va a quedar en el camino, pero al menos en esta instancia de cuartos, creo que lucen parejos de arranque, ¿no? Tal vez por ahí Jamaica contra Guatemala un poco más por la velocidad, por lo físico de los jamaiquinos, pero bueno, Guatemala viene de dar un partidazo en fase de grupos, entonces creo que ahí se empareja. Ya lo decías, Estados Unidos con una selección B, pero Canadá también, es una rivalidad de frontera, de área, entonces se pone interesante.
y lo de México pues es una sorpresa, no sabrías qué esperar de este partido contra Costa Rica, ojalá y salga. No, sí sabemos qué esperar, sí sabemos qué esperar. Puede que lo que pasó ante Qatar fue una sorpresa, ese perder 1-0, pero también no hay que dejar de lado el punto en que México depende de sí mismo. ¿Y de qué depende? De recordar y de volver a mostrar ese nivel de los primeros 2 juegos. O sea, también recordemos que en esta mala actuación ante Qatar, bueno, pues había muchas aristas para la selección mexicana. A mí me parece que Jaime Lozano debió de haber ya visto todas estas pues errores, ¿no?, que se cometieron, y creo que sí puede echar, digamos, marcha o dar un pasito para atrás en el sentido de volver a tener el 11 con el que se había visto más sólido, volver a mostrar ese buen juego de México. Y a mí me parece que este choque sí va a ser complicado, pero tampoco no es que México se vaya a quedar fuera, sinceramente. A ver, yo también va a regresar al 11 titular. Para mí ese 11 tampoco se vio tan sólido. O sea, a ver, ok, le ganaste a Honduras, un Honduras ni siquiera debió presentarse en la Copa porque fue de un nivel bajísimo, pero te costó un mundo ganarle a Haití. A Haití te costó un mundo con tu 11. Y después, ok, los cambios contra Qatar, pero de todos modos, los jugadores que no fueron contemplados al inicio ingresaron en los últimos 15, 20 minutos y tampoco pasó nada. Es por eso que yo no sé qué esperar de la selección. Yo creo que debería de avanzar, pero Costa Rica, insisto, se va a jugar su final de Copa Oro contra México y en eso puede correr riesgo México de no pasar, de verdad, de no pasar. Yo creo que evidentemente va a depender muchísimo de cómo salga esta selección, de qué tanto le haya pegado también la derrota contra Qatar, ¿no? Creo que debe de ser un golpe anímico que te fortalezca, más allá de que no tiene mucho sentido lo que estoy diciendo, pero que te fortalezca para entender que necesitas ponerte las pilas, ¿no? Que necesitas salir con compromiso a este tipo de partidos, que saques lo mejor posible de lo que fue la derrota ante Qatar, ¿no? Que te sirva como una lección, ¿no? Por decirlo de esta manera. Creo que desde ahí va a depender. Si vemos un equipo comprometido, le tendría que ganar sin ningún problema a esta Costa Rica, que como lo decía Alejandro, se fue poco a poco avejentando. No nos olvidemos, la eliminatoria pasada todavía era esa generación que hizo las cosas muy bien en Brasil 2014. Se acabó esa generación ya, ¿no? Queda todavía por ahí Campbell, que sigue yendo a selección y que ya regresa al fútbol de su país. No está el caso de Keylor Navas, que es el más sonado de todos esta generación de futbolistas. Entonces, ha ido haciendo ese cambio y me parece que hoy no tiene desde lo futbolístico argumentos para poderle ganar a México si los comparamos en igualdad de circunstancias. Ahora, el compromiso con el cual salga la selección, yo creo que va a ser la clave para que eso se pueda resolver. Creo que va a ganar México y que va a calificar a la siguiente fase. El de Jamaica es el que yo no lo veo tan fácil una vez que pase. Y claro, hay que esperar a que Jamaica también lo haga, ¿no? Pero me parece que el de Jamaica, ese sí se puede complicar más de la cuenta y ahí es donde las cosas se van a comenzar a poner oscuras si es que México no consigue el pase a esta final, ¿no? Y del otro lado me parece que Estados Unidos le va a ganar a Canadá, le va a ganar a Panamá después y estará en la final, aunque insisto, pues puede pasar todo, ¿no? En esta Copa Oro que ya nos enseñó muchas cosas muy raras, insisto, como lo que pasó entre México y Qatar, ¿no? Pero bueno, a ver qué es lo que sucede en lo que resta de este torneo regional, que da cupos también para la Copa América del próximo año. Así que por eso también es importante meterse en los primeros 4. Puedo decir algo, Jorge, la verdad es que el torneo se hace larguísimo. O sea, yo creo que innecesariamente sí. alargan un mes. O sea, no puedes tener 5 o 6 días de descanso entre tu último partido de fase. De acuerdo. O sea, es demasiado. Yo creo que ahí sí la CONCACAF debería de reducirlo a 2 semanas. O sea, finalmente es uno tras otro, cuartos, semis y vámonos, porque si no, extrañamente, no solo México tiene su liga en movimiento en estos momentos, también la MLS, pero bueno, la MLS así trabaja, ¿no? Y en México sí le restas importancia a estas primeras 3 jornadas, que lo podemos decir son como de amentis, ¿no? De juego, de y es que la más grande prueba, Alejandro, es que
aquí en el programa no hemos hablado de Liga MX prácticamente nada porque hoy la Copa Oro es lo que se está llevando los reflectores, porque la Liga MX inició con un nivel bajísimo, con una proyección de goles también muy baja, en las cuales ni es atractiva para el que va. La gran prueba fue el Estadio Azteca apenas el viernes, ¿no? Alrededor de 13,000 personas, supuestamente el sonido local, me parece que es una cifra inflada porque había menos de las 13,000, también el estadio es grandísimo, pero creo que en ese sentido la Liga MX no se ha respetado porque empalma el torneo con una Copa Oro que hoy es lo que termina siendo la prioridad para mucha gente, ¿no? Perro atropellado junta más gente que el América en el Azteca. Exactamente, Alex. Oigan, ya concluimos el tema de Copa Oro. Vamos a hacer una pausa comercial y al volver platicamos acerca de todo lo que decíamos hace rato, el tema de Ancelotti, lo que pasa en los centroamericanos, un poquito de Liga MX, nos vamos a involucrar, MLS, que también ayer hubo un muy buen partido, el clásico del tráfico, y esto y mucho más a través de Deporte Total. Vamos a la pausa y volvemos.